Hola amigos, yo soy Sadia Herrera y hoy vamos a dar inicio a un bonito proyecto de esta conejita. Una conejita con tutú, con su faldita y todo. Entonces, en este primer capítulo le voy a mostrar todo lo que vamos a usar para todo el proyecto, aunque en los siguientes capítulos voy a hacer específicamente para lo que van a usar en ese episodio, ¿va? Bueno, para esta bonita conejita vamos a requerir 100 gramos de hilo, de algodón o de acrílico, de lo que ustedes prefieran y se les haga más fácil, para todo lo que es el cuerpo, o sea, cabeza, patitas, bracitos, oreja. Y para lo que es el tutú, en este caso voy a usar un color rosado para hacer dos diferentes. Y si a usted le gusta más otro color, verde, morado, azul, el que usted guste, puede tomarse la libertad de hacer los cambios de color para que tenga una variedad más extensa de proyectos. Entonces, vamos a usar para este proyecto, como ya les dije, el hilo 100 gramos del color principal, del de la carita y las extremidades, y para el trajecito solo vamos a ocupar 30 gramos. Lo siguiente que vamos a usar es el relleno. Ese es un relleno sintético, pero muy suavecito y que se adapta muy bien. Lo otro que vamos a usar es retacería de tela para lo que son las orejitas y el corazón. Vamos a usar tijeras, una aguja lanera, hilo de bordar para sus cejitas y una aguja, un ganchillo. Yo en este caso estoy ocupando una de 2 milímetros. Entonces, en este primer capítulo vamos a tejer lo que es su cabeza y vamos a ponerle sus ojitos y su nariz. Entonces, ya no les digo más. Vamos directo a ir viendo el paso a paso bien de cerquita para que podamos tejer juntos. Y si hay alguna duda en lo que es la descripción del video, voy a dejar en cada vuelta cuántos puntos y así usted puede desplegar esta descripción del video y nos vamos siguiendo. Si digo algo, voy tejiendo. Si tiene alguna duda, puede leer en el patrón y así vamos a avanzar más rápido en este bonito proyecto. Así que vamos a tejer. Iniciamos nuestro tejido de la cabeza haciendo un nudo mágico y tejiendo en él 8 puntos bajos. Tenemos el primero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8. Vamos a cerrar el anillo mágico. Le jalamos por la hebra, se cierra. Para iniciar la segunda vuelta, buscamos el primer punto bajo y tejemos en él el primer punto, mismo que vamos a marcar como nuestro primer punto para no perder la cuenta. Lo marco acá. Muy bien. Entonces, vamos a continuar tejiendo en esta vuelta
un aumento en cada punto. O sea que si en la primera vuelta hicimos 8 puntos, en esta segunda vuelta vamos a terminar con 16 puntos bajos. Un aumento en cada punto. Y nos vemos al final de la vuelta. Ahora iniciaremos la tercera vuelta. Y en esta tercera vuelta retiramos el marcador y vamos a tejer un punto bajo en el primer punto y lo volvemos a marcar. Entonces, en esta vuelta vamos a trabajar un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y así nos las llevaremos toda la vuelta. Un punto bajo y luego un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos. Nos vemos al final. Y aquí vamos a iniciar la vuelta número 4. Retiramos el marcador y tejemos el primer punto bajo y marcamos otra vez. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Y al final de esta vuelta número 4 tendremos 30 puntos bajos. Así que aquí ya llevamos 1, 2, 3 puntos bajos y en el siguiente hacemos el aumento. Y nos vemos para el cierre de la vuelta. Para la vuelta número 5 retiramos el marcador y vamos a hacer el primer punto bajo y lo marcamos. Entonces en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo y luego un aumento. Luego un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Después de esta serie vamos a seguir con 4 puntos bajos, luego un aumento y al final nos van a quedar 2 puntos bajos para terminar la vuelta y en un total debemos de tener 36 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta. Y aquí estamos en la vuelta número 6. Retiramos el marcador, tejemos el primer punto bajo, volvemos a poner el marcador y en esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento y nos vamos a ir así toda la vuelta. Al final de esta sexta vuelta debemos de tener 42 puntos bajos. Aquí estamos en la vuelta número 7. Vamos a retirar la marca, vamos a tejer el primer punto bajo. Volvemos a poner la marca
Y en esta vuelta número 7 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento. Y luego de este aumento vamos a tejer 6 puntos bajos seguido y un aumento. Vamos a repetir 6 puntos bajos hasta llegar al final, donde nos van a sobrar 3 puntos bajos para el final de la vuelta. Al final de esta vuelta debemos de tener 48 puntos bajos y nos vemos para la vuelta número 8. Aquí estamos en la vuelta número 8. Retiramos el marcador y vamos a hacer un punto bajo en este primer punto de la vuelta. Marcamos. Y vamos a continuar tejiendo 7 puntos bajos en esta vuelta y un aumento. 7 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a repetir durante toda la vuelta y al final vamos a tener 54 puntos bajos. Y nos vemos para la vuelta número 9. Para la vuelta número 9 vamos a tejer primeramente 4 puntos bajos. Marcamos. Ya vamos a tener el primero. Vamos con el segundo. 2. 3. 4. Después del cuarto vamos a tener un aumento en el siguiente punto. O sea, 2 puntos en el siguiente punto. Después de este aumento vamos a repetir 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento y al final nos van a quedar 4 puntos bajos por tejer sin aumento. Al final de esta vuelta número 9 tendremos 60 puntos bajos. En esta vuelta número 10 vamos a tejer 9 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetirlo toda la vuelta hasta que en el final tendremos 66 puntos bajos. Para la vuelta número 11 vamos a tejer primero 5 puntos bajos. Después de estos 5 puntos bajos, aquí tenemos 1, 2, ponemos bien para que no se nos caiga el marcador. 3, 4 y 5 y aquí viene un aumento en el siguiente punto bajo. Después de este aumento vamos a tejer 10 puntos bajos consecutivos, luego un aumento, 10 puntos bajos, un aumento y así hasta terminar con 5 puntos bajos para cerrar esta vuelta número 11. Y al final de esta vuelta debemos de tener 72 puntos bajos. Y esta es la vuelta número 12. En esta vuelta número 12 vamos, primeramente ponemos el marcador
Es importante que no perdamos el inicio de nuestro trabajo, de nuestro tejido. Y en esta vuelta 12 vamos a tejer 35 puntos bajos y vamos a poner un aumento. Y luego vamos a cerrar con otros 35 puntos bajos y en el último punto un aumento. Así que esta vuelta número 12 terminará con 74 puntos bajos. Nos vemos en la siguiente vuelta. Aquí estamos iniciando la vuelta número 13 y a partir de esta vuelta, la vuelta 13, la vuelta 14, la vuelta 15, la 16, la 17, la 18, la 19, la 20, la 21, la 22, la 23, la 24, la 25 y la 26 vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y esto nos da que vamos a repetir 74 puntos bajos en cada vuelta. Así que nos vemos en la vuelta número 27. Aquí hemos terminado la vuelta 26 y para iniciar la vuelta 27 retiramos la marca y en el primer punto tejemos un punto bajo y colocamos nuevamente nuestra marquita. Ahora bien, en toda esta vuelta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer 35 puntos bajos consecutivos y después del número 35 vamos a tejer nuestra primera disminución. Luego de esta disminución vamos a tejer otros 35 puntos y después de estos 35 puntos vamos a tejer una última disminución para cerrar nuestra vuelta 27 y tengamos al final de la vuelta 72 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos para la vuelta 28. Aquí estamos en la vuelta 28, donde vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer esta primera ronda. Pongo otra vez el marcador y continuamos. Este es el primero. Dos. 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora va a venir una disminución. Tanto la disminución, los aumentos, como todos nuestros puntos que utilizamos, he hecho un curso previo, un curso básico, que si usted no sabe cómo hacerlo, le recomiendo que vaya a eso, donde lo explico súper de cerca. Pero básicamente es esto. Una disminución es juntar 2 puntos de la fila anterior en un punto de esta siguiente fila. Bueno, después que hemos hecho estos 5 puntos y una disminución, vamos a estar tejiendo 10 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución y vamos a repetirlo hasta llegar al final, donde nos van a quedar 5 puntos bajos por hacer. Hacemos estos 5 puntos bajos y vamos a haber terminado la vuelta. Y en esta vuelta ya vamos a tener 66 puntos bajos. Así que nos vemos en la siguiente vuelta. Aquí estamos en la vuelta 29,
donde vamos a tejer 9 puntos bajos y después una disminución. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 9 puntos bajos y una disminución. Al final de esta vuelta debemos de tener 60 puntos bajos y nos vemos al final de esta vuelta. Al final de esta vuelta 29 y antes de empezar la 30 vamos a colocar ya nuestros ojitos. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, voy a contar desde el centro de donde inició nuestra espiral para tejer la cabeza. Voy a contar 20 espacios y en el número 20 lo voy a colocar y entre un ojo y otro voy a contar 10 espacios y voy a colocar el segundo ojito, siempre con un alfiler para medir que esté correcto, que nos guste y poder proceder después a poner el ojito. Aquí ya he colocado primeramente las alfileres para ver el lugar exacto y no abrirle de más el huequito. Ya que veo que así me gusta cómo estaría quedando, entonces procedo a colocar nuestros ojitos de seguridad. Antes de colocarlo, abro un poquito más el huequito. ¿Por qué? Porque está tejido apretadito y pues el ojito viene más grueso. Lo abro más porque no está pudiendo pasar y no queremos lastimar nuestra hebra. Le abro con una aguja más gruesa y vuelvo a intentar poner nuestro ojito de seguridad. Una vez que pasa por atrás, nada más es ponerle el segurito para que luego no se nos caiga el ojito. Y procedemos al otro. Abrimos un poquito. Y ponemos el segundo ojito. Vean qué bonito va quedando. Para iniciar nuestra vuelta número 30, primero vamos a tejer 4 puntos bajos y después de estos 4 puntos bajos vamos a tejer una disminución. Uno, 2, 3, 4 y ahora viene nuestra disminución. Recuerden que es tomar 2 puntos de la vuelta anterior en un solo punto de esta vuelta. Y a continuación, después de esta disminución, vamos a estar tejiendo 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos y una disminución, y así nos vamos a ir toda la vuelta y cuando lleguemos acá al final nos van a quedar 4 puntos bajos restantes que los vamos a tejer y al final tendremos 54 puntos bajos. Y aquí vamos a iniciar la vuelta 31.
Y en esta vuelta vamos a tejer primeramente 7 puntos bajos. Y después de estos 7 puntos bajos, vamos a continuar con una disminución. Así nos vamos a ir durante toda la vuelta, que son 7 puntos bajos y una disminución. Al final de esta vuelta tendremos 48 puntos bajos. Y aquí estamos en la vuelta 32. Y vamos a tejer en esta vuelta primeramente 3 puntos bajos. Después de estos 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Tenemos el primero, 1, ahorita lo pongo. 2 y 3. Después de esta disminución al tercer punto, vamos a seguir tejiendo 6 puntos bajos y una disminución, y así nos vamos toda la vuelta. 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, y al final de la vuelta nos quedarán 3 puntos bajos que los vamos a tejer uno en cada punto para terminar con un total de 42 puntos bajos en esta vuelta. Aquí estamos para la vuelta 33 y en esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y luego de estos 5 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y así nos vamos a ir toda la vuelta con 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos y una disminución. Y al final de la vuelta tenemos 36 puntos bajos. En la vuelta 34 vamos a tejer primeramente 2 puntos bajos y luego de estos 2 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Vamos a colocar para que no se nos olvide el marcador y después de esta disminución nos vamos a ir tejiendo 4 puntos bajos y una disminución. 4 puntos bajos y una disminución. Y así vamos a repetir toda la vuelta y cuando lleguemos al final de la vuelta nos van a quedar 2 puntos bajos solitos por tejer. Y esto nos va a dar un total de 30 puntos bajos en toda la vuelta. Aquí estamos para iniciar la vuelta 35. Y en esta vuelta 35 y la 36 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que son 30 puntos bajos. Entonces, vuelta 35 y 36 se teje igual con 30 puntos bajos consecutivos. Y nos vemos al final de la 36. Al final de esta vuelta, en el último nudo, ya vamos a cortar la hebra lo más larga posible porque después vamos a unir al cuerpo de la conejita. Entonces, dejamos la hebra larga, acomodamos y vamos a proceder a rellenar nuestra cabecita. Rellenamos, rellenamos, que quede lo más pareja posible. Le damos forma, acomodamos.
Aquí vamos. Y así nos va quedando nuestra cabecita rellena. Y muy bien, amigos, ahorita vamos a bordarles las cejas a nuestro amigurumi. Y lo que voy a hacer para marcarlo primero es contar 1, 2 y 3 líneas arriba del ojo y la voy a marcar acá con un alfiler. Y luego de este lado voy a contar 1 y 2 hacia un lado, 1 arriba y la voy a marcar. La línea de la ceja quedaría acá. Y luego del otro lado 1, 2, 3 y la parte de abajo 1, 2 y en la de arriba. Es importante primero poner los alfileres y ver que queda bien, que nos gusta. Yo he decidido ponerlo a esa distancia, pero a usted le gusta un poco más separado o un poco más grande, puede adaptarlo a su gusto. Y ahora vamos a bordarle las cejas. Y voy a usar una aguja normal e hilo de bordar de color café. Me voy a meter por abajo y voy a buscar este primer alfiler. Ahí voy. Ahí estoy saliendo. ¿Ok? Retiro el alfiler y jalo la aguja hasta que se atora. Quito el otro alfiler. Uy, se me olvidó. 1, 2, 3, hasta acá. Y saco la aguja por abajo. Ya tengo mi primera ceja. Me voy a la siguiente. Retiro el alfiler. Saco la aguja. Y me voy hasta el siguiente punto donde está el alfiler. Tomo la aguja por abajo, retiro el alfiler y le jalo suavemente. Y así va quedando nuestras cejitas de nuestra conejita. Ya que tenemos listas las cejitas, vamos a fijar nuestra nariz. Y nuestra nariz nos vamos a ir 1, 2, 3 en diagonal acá. Y 1, 2, 3 en diagonal. Y la parte de abajo la vamos a fijar, a ver, al centro acá. Y una marquita más aquí abajo para poder empezar a bordar nuestra naricita. Para bordar la naricita hemos agarrado una hebra
para tejer de color café y le hemos hecho un nudo hasta el final para que se atore adentro. Lo primero que vamos a hacer es meter la aguja por abajo en el primer alfiler que tenemos acá. Ya que la tenemos, retiramos el alfiler y vamos a jalar toda la hebra hasta que se atore. Cuidado que no jalen demasiado esta, que es con la que vamos a unir luego la cabecita. Entonces, pasamos al siguiente alfiler, a este que está acá, y retiramos. Y vamos a sacar por acá para que no se nos pierda la aguja y retiramos el siguiente. Y ya vamos a iniciar la forma de esta naricita. Aquí vamos, primeramente acá, la línea, y nos vamos al siguiente huequito. Es un poco grueso este estambre, por lo que nos cuesta un poquito más de trabajo. Pero aquí vamos. Vamos otra vez abajo. Y otra vez acá, a la siguiente. Aquí estamos en el siguiente y así nos vamos a ir huequito por huequito. Retiramos este alfiler y pasamos a este último y la jalamos desde abajo para poder finalizar la naricita. Esta naricita yo la he hecho con este hilo más grueso porque me gusta que quede más enmarcada, pero también pudieran hacerle con este hilo de bordar si quieren que quede más delgadita y se note un poquito menos. Como siempre les digo, es a su gusto. Y así queda nuestra primera etapa de la carita de nuestra conejita. Y muy bien, amigos, espero que les haya gustado, que ya tengan lista su cabecita y les invito, si les ha gustado, a suscribirse a su canal. Y si ha tenido alguna duda, a dejarme un comentario y estaré muy feliz de contestar todas sus dudas. Y de este otro video le dejo la parte número 2, 3, o sea, para continuar con este proyecto. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera. Bye.